¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. Pues fíjense que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del Movimiento Ciudadano luego de la tragedia del día de ayer, cuando en un meeting, en un evento de Jorge Álvarez Maínez, el candidato del Movimiento Ciudadano, pues colapsó la estructura del templete, la estructura de ese evento, con una gran lona arriba, y pues mató a gente, hirió a muchas más. Estuvo vestido de tragedia este meeting encabezado por Maínez, y hoy AMLO salió en defensa del partido Movimiento Ciudadano tras este accidente en plena campaña, en el cierre, porque era cierre, digamos, de campaña de Jorge Álvarez Maínez en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, que dejó hasta ahorita 9 muertos y más de 50 lesionados. Seguramente usted ya podrá haber visto las imágenes. El presidente señaló que el Movimiento Ciudadano no tuvo la culpa de este accidente, pues a su consideración el partido solamente llevaba un acto más de campaña, como el resto de las fuerzas políticas andan por todos lados, por todo el país, de evento en evento, y en alguno pues tuvo que ocurrir esta tragedia, le tocó a Movimiento Ciudadano. Yo recuerdo hace muchos años también un templete se derrumbó cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? En ese momento dirigiendo palabras a sus seguidores, y también colapsó. Afortunadamente en esa ocasión no hubo cosas que lamentar, unos heridos, pero eso fue todo. Entonces dice el presidente que expresa su solidaridad con Movimiento Ciudadano. Sabemos que ellos no tienen la culpa, ellos hacen sus actos, y pues esto tendrá que, de todos modos, la autoridad competente tienen que investigar. Fue un fuerte viento, pero había sido advertido me parece que por la Conagua, que por la zona habría fuertes vientos. Bueno, pues fue el viento precisamente el que se llevó, levantó la lona, destruyó la estructura del templete, y ahora pues se tienen que lamentar eh, pérdidas humanas. AMLO envió el pésame a los familiares de quienes perdieron la vida y deseó que las personas lesionadas pues se recuperen favorablemente. También apunta que de las personas muertas, la mayoría son mujeres, así como hay un menor de edad entre las víctimas mortales. Así estuvieron las cosas, hay que esperar a ver el resultado de la investigación. ¿Estuvo bien armado el templete o no? Etcétera. Pero bueno, ocurrió esta tragedia el día de ayer. Y luego, por otra parte, en asuntos que tienen que ver con pues relaciones internacionales, AMLO reaccionó al rechazo de medidas cautelares contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México allá en Quito, tras la resolución de la Corte Internacional de Justicia en la que rechazó las medidas cautelares contra Ecuador por el asalto precisamente a la Embajada Mexicana. Y AMLO aclaró que solo se pedía que se protegiera la sede diplomática mexicana en el país sudamericano, pero refiere que aún no termina el juicio. Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien nos ofendió, con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y ahí se va a tener que resolver, dice AMLO. Nosotros no tenemos por qué tener que hablar con el presidente ecuatoriano, no vamos a dialogar con él, pero sí con el pueblo, que ojalá el pueblo sea el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano, dice el presidente, pues cuide las instalaciones de nuestra embajada allá en Quito. Pero resulta que sí hay un revés para México cuando la Corte Internacional de Justicia rechaza la solicitud de medidas contra Ecuador por la toma de la embajada mexicana en Quito. La Corte Internacional de Justicia rechazó estas solicitudes de medidas provisionales presentadas por México contra Ecuador tras este ingreso violento del ejército ecuatoriano en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que había pedido asilo político a México. Entonces, en un comunicado, la Corte Internacional de Justicia informó sobre su decisión en relación con la petición de medidas provisionales interpuestas por México. El país solicitó a la Corte la adopción de estas medidas mientras esperaba una decisión ya definitiva sobre las controversias internacionales y la inviolabilidad
de las misiones diplomáticas. El tribunal, en su decisión unánime, determinó que las circunstancias del caso no justifican el uso de su poder bajo el artículo 41, lo manejan así, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para ordenar medidas provisionales. La Corte subrayó la importancia de los principios establecidos en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que garantizan la inviolabilidad de las embajadas y de los enviados diplomáticos. Entonces la pregunta es: ¿por qué la Corte Internacional de Justicia rechaza esta solicitud de México contra Ecuador? Bueno, para tomar su decisión se dice que la Corte Internacional consideró las garantías que ofreció ya Ecuador, tanto por escrito como por las audiencias públicas que ya se dieron, y concluyó que estas garantías son vinculantes y crean obligaciones jurídicas para aquel país, por lo que no era necesario ordenar medidas provisionales. El tribunal consideró entonces que no existe una urgencia actual que implique un riesgo real e inminente de perjuicios irreparables a los derechos reclamados por México, y así la propia Corte rechazó la solicitud de medidas provisionales, destacando que la diplomacia y sus inmunidades han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, de manera que la Corte Internacional afirmó que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas es un requisito fundamental para el desarrollo de las relaciones entre Estados, ya que históricamente las naciones han observado estas obligaciones recíprocas, reconociendo la diplomacia como un instrumento esencial para la política exterior y la seguridad común. Por ahora, y tras esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, México deberá esperar pues la resolución definitiva del caso para obtener un fallo sobre el fondo del asunto contra Ecuador, asunto que pues también habrá que esperar, durará meses. Bueno, y por otra parte, también AMLO se mostró su inconforme por las críticas que ha recibido en el cumplimiento de un acuerdo que se tiene con Belice para vender la energía eléctrica pese a la alta demanda que existe en México. Expresó el presidente que estas críticas pues no tienen sentido, porque hablé que estábamos cumpliendo un acuerdo que tenemos con Belice para ayudarlos y que no les falte energía eléctrica. Belice es un país muy pequeño. Estamos hablando de un pueblo hermano también, dice el presidente, sobre el vecino país Belice, que necesita de la energía eléctrica, y la cantidad que nosotros convenimos de entregarles a este pueblo hermano verdaderamente pues es mínima, pero hacen de todo esto pues un verdadero escándalo. Por otra parte, pues la derecha internacional viene de visita a México. Nuevamente se pretende la visita de Santiago Abascal y Javier Milei, el presidente de México. Pues AMLO dice que no hay problema de que regresen. Señala que con visitas futuras a México de Javier Milei, que es el presidente de Argentina, y Santiago Abascal, el presidente del partido de ultraderecha español Podemos, así se llama el partido. Recuerda que ambos personajes pues ya han visitado al parecer a México en el pasado a invitación pues del PAN, obviamente no podría ser de otro partido, y que si lo desean hacer nuevamente pues no habrá ningún problema. Bienvenidos y ya. Bueno, con esto me despido. Ojalá me dé su poderoso like para que cada vez seamos más en este espacio @Sociedades de Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok. Ahí también nos encontraremos más tarde. Gracias.